Hay creencias que nos pueden confundir. Si no leemos la Biblia por nosotros mismos, si no escudriñamos la palabra del Señor, si no tenemos una relación con Dios, si no permitimos que Él nos dé su espíritu, nunca podremos entender lo que dice la Biblia literalmente, lo que en verdad dice, no lo que en verdad queremos que diga. La Biblia se interpreta así sola. Y hoy vamos a hablar de un versículo en especial. De hecho, son 3 versículos los que tengo que leer para tener un poquito de contexto. Donde una de las creencias de una iglesia en específico, hay muchas personas que creen esto, donde dice que Cristo fue a predicarles a los espíritus encarcelados. Esa iglesia es la de Jesucristo de los santos de los últimos días, algo así, está muy largo el nombre. Ellos creen eso, que Jesucristo fue a predicar a los espíritus encarcelados. Ahora vamos a leer el versículo y el capítulo. Y primeramente, si no conocemos la Biblia, nunca podremos entender un capítulo o un versículo aislado. Tenemos que tener el conocimiento de la Biblia completa para poder saber de qué se trata lo que estamos leyendo. Y también dice la palabra del Señor que la Biblia se lee espiritualmente, se discierne espiritualmente, no humanamente. No es algo que tenga que ver con nosotros o con nuestra inteligencia, nuestra sabiduría como humanos, no. El ser humano necesita el Espíritu de Dios para poder entender su palabra. Tenemos que ser inspirados por Dios. No inspirados, guiados por Dios. Así que vamos a leer para poder entender la palabra como es debido, lo que dice realmente. Dice 1 de Pedro 3, 18 al 20. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es el versículo que mucha gente piensa que Cristo fue a predicar a las personas ya muertas que no conocieron a Dios. Como ya les dije al principio, si conociéramos la Biblia, entenderíamos claramente, si nos dejáramos guiar por Dios, entenderíamos claramente que cuando una persona muere, no va ni al cielo ni al infierno, porque el infierno no existe como tal. El infierno es después de los 1000 años, cuando serán destruidos por fuego todas aquellas personas, Satanás, sus secuaces, los demonios, que todos son ángeles caídos, y todas aquellas personas que no quisieron nada con Dios, que no quisieron conocerle, serán destruidos por fuego. Ese es el infierno al cual se refiere la Biblia. Así que no hay un lugar de tormento donde se están quemando las personas. Tengo un video ahí que hace mucho lo grabé ya, donde dice sádico o misericordioso, parece que se llama, donde les explico acerca del infierno. Entonces muchas personas piensan que Cristo fue a predicar a espíritus encarcelados y se está refiriendo a eso, a que Cristo fue a predicar a gente que ya murió. Entonces las personas que mueren simplemente están durmiendo, como en un sueño profundo. Eso lo dice la Biblia también. Y un ejemplo de eso lo tenemos cuando Lázaro murió, el amigo de Jesucristo. Cuando Jesucristo fue a resucitarlo, sus apóstoles le dijeron, Señor, que Lázaro había muerto, y Jesucristo le dijo, no, él duerme, pero voy a despertarlo, o sea, voy a resucitarlo. Entonces la muerte para Dios es como dormir, tener un sueño profundo, donde el Señor despertará en la primera resurrección a los que serán salvos, y en la segunda resurrección después del milenio para ser destruidos. Ese es el verdadero infierno. Así lo especifica la Biblia, lo deja muy claro. Pero si no vamos a leer la Biblia, a escudriñarla, a tener una relación con Dios, a permitir que Él nos guíe por medio de su Espíritu, nunca vamos a entender la Biblia como realmente es. Así que dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, aquí voy a resaltar dos puntos. Dice, mientras se preparaba el arca. Ahí está la respuesta de este versículo. Mientras se preparaba el arca. ¿Quién estaba preparando el arca? Noé, su familia y personas que le ayudaron a construirla, porque esa construcción duró 120 años. No fue de un día para otro, en un mes, en 2 años, no, fueron 120 años que se estuvo construyendo esa arca. Y en lo que él construía el arca, predicó.
Entonces, ahí está la respuesta. Mientras se preparaba el arca, Noé predicaba a todas las personas que estaban ahí, que no creyeron, pero era guiado por el Espíritu de Cristo. Por eso es que dice que Cristo fue a predicar a espíritus encarcelados. ¿Encarcelados en qué? En la mentira, en el engaño de Satanás. Encarcelados en la falsedad. Encarcelados, Satanás los tenía presos en sus pecados. Los tenía presos en sus mentiras, en las falsedades. Por eso no creían lo que Noé está predicando. Así que cuando dice que Cristo fue a predicar, se refiere al Espíritu de Cristo. En el cielo, por eso les digo que es importante conocer la Biblia. En el cielo hay rangos, hay jerarquías. Por ejemplo, para que Dios nos habla de una manera, en un vocablo, en una manera humana para que podamos entender. Entonces en el cielo, aunque Cristo, Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios Padre tienen el mismo valor, por decirlo de alguna manera, tienen la misma jerarquía, por llamarlo de alguna manera, pero para que nosotros entendamos, el Señor nos dice de una manera didáctica, de un vocablo humano, para que entendamos que hay jerarquías en el cielo. Por ejemplo, Dios Padre manda a Cristo Jesús. Es una manera de decirlo en forma humana. Dios Padre manda a Jesús. Jesús manda al Espíritu Santo. El Espíritu Santo manda a los ángeles, y los ángeles entonces ya son los que hacen las cosas aquí en la tierra. Son los que trabajan por los humanos. Así, cuando dice aquí el Espíritu de Cristo, se está refiriendo al Espíritu Santo. Así como dice el Hijo de Dios, que es Cristo, del Espíritu Santo dice el Espíritu de Cristo, pero es el Espíritu Santo, es Dios también. Así que dice que predicó a los espíritus encarcelados, o sea, a los muertos que no conocieron a Dios, supuestamente. Pero ya les dije, una persona cuando muere, muere y se acabó, está dormida, hasta que sea despertada para salvación o para destrucción. Así que mientras Noé preparaba el arca, la construía con ayuda, porque solo pues no podía, con ayuda, con amigos, familiares que le ayudaron, sus hijos. Mucha gente ayudó, y después creyó un tiempo, y después se retiró y dejó de creer porque se sentía, los demás se burlaban y preferían, perdieron la salvación por no sufrir con Noé. Porque los miles de personas que estaban ahí burlándose de Noé, iban y lo escupían, lo criticaban, le decían loco, fanático, exagerado, mentiroso, y muchas personas que le ayudaron al principio después se fueron retirando y se terminaron perdiendo porque prefirieron dejar a Noé. Así que, bueno, este es otro punto. Y entonces el otro punto que quería resaltar es donde dicen, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Así que imagínense la cantidad, 8 personas, de tantos miles de personas que estaban ahí burlándose y riéndose de Noé. Solamente 8 personas se salvaron. Así pasará al fin de este tiempo. Cuando Cristo venga, será un remanente, un pequeño grupo, si lo comparamos con la cantidad de las personas que hay en el mundo. Un pequeño grupo que será salvo, porque las personas que no quieren nada con Dios, a las personas que predicamos la verdad, nos dicen lo mismo: fanáticos, locos, exagerados, alarmistas y no sé. Entonces, cuando dice que Cristo fue a predicar a los espíritus encarcelados, se está refiriendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, estaba en Noé, y Noé predicaba a esas personas para que se arrepintieran, pero no lo hicieron. A eso se refiere exactamente, que Noé, por medio del Espíritu Santo, predicó. Entonces, pero dice el Espíritu aquí dice Cristo fue a predicar, se refiere al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, a Dios Espíritu Santo, que Noé estaba guiado por él y predicó. A eso se refiere. Vamos a mirar, aquí tengo una pregunta que yo misma puse aquí para decirles cómo debemos de actuar hoy en día. Bueno, primeramente, como les he dicho, tenemos que leer la Biblia. Si no leemos la Biblia, nunca vamos a entender nada y nos vamos a perder. La Biblia es un manual de vida. La Biblia es nuestra guía. La Biblia debe ser el GPS de los humanos. La Biblia es palabra del Señor. La Biblia es necesaria para la salvación. La Biblia habla literalmente y da testimonio de quién es Jesucristo. Y si nosotros la leemos con el deseo de aprender de verdad, de conocer a Dios, de aprender a amarlo, porque Él nos enseña todo viene de Dios.
para obedecerle, entonces Dios nos dará su espíritu, así como lo hizo con Noé, y nos enseñará lo que dice su palabra, tal cual lo que dice, no lo que queremos que diga. Y no es bueno creerles, y ya se les he dicho en otras ocasiones, no es bueno creerle a las personas. Vayan ustedes mismos a buscar en la palabra del Señor. Dice Santiago 1 que pidamos sabiduría, que el Señor se las dará. Vamos a leerlo. Santiago 1:5. Santiago está para acá, aquí. Dice Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda, el que duda, pues Dios no le da nada, ¿no? Hay que ir con fe, creer lo que Él nos vaya a indicar a hacer. Y cuando nosotros creemos en Él nos da su espíritu y entonces empezamos a entender la Biblia. Ok, entonces, hoy ya lo perdí, lo tenía aquí, que era Primera de Pedro 3:18. Ok, entonces les estaba diciendo que el que estaba predicando en realidad era Noé por medio del Espíritu de Cristo. Y como ya les dije, que hay jerarquías en el cielo, una manera de que nosotros podamos entender humanamente, donde Dios Padre ordena, entre comillas, a Jesucristo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo a los ángeles, y los ángeles terminan ejecutando el trabajo. Hay rangos. Entonces, cuando dice que Cristo, quiere decir el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, guiaba a Noé para que predicara a esos espíritus encarcelados. ¿Quiénes son esos espíritus encarcelados? Todas esas personas que estaban presentes ahí físicamente y que ofendieron a Noé, que lo escupieron, le gritaron loco, todas las personas que estaban ahí, todos los que se perdieron. Esos son los espíritus encarcelados. ¿Por qué dice espíritus encarcelados? Vamos a mirar cómo debemos de actuar hoy en día para que no seamos espíritus encarcelados de Satanás. Cuando dice espíritu se está refiriendo a una persona. Encarcelados del pecado, encarcelados de Satanás, encarcelados de la falsedad, encarcelados de la mentira, encarcelados, están presos, están cautivos, están encarcelados en la mentira. ¿Cómo debemos de actuar? Vamos a leer Romanos 6, 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18 nos dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, ahí es cuando Satanás nos tiene esclavizados, cuando estamos en el pecado, cuando estamos viviendo en la carne. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, cuando antes de conocer a Dios, estamos bajo el yugo de Satanás, siendo esclavos de Satanás. Por eso es necesario conocer a Dios. ¿Y cómo se conoce a Dios? A través de la Biblia, leyendo la Biblia. Dice, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. Ok, aquí ya no, cuando conocemos a Dios ya no somos siervos de Satanás, sino siervos de Dios. Servimos al Dios Todopoderoso y nos abre los ojos espirituales, podemos ver la verdad y entonces podremos decidir de qué lado queremos estar. Pero si no leemos la Biblia, ¿cómo vamos a enterarnos quién es Dios? Tenemos que leer la Biblia por principios de cuenta. Segunda de Timoteo 2:26. Segunda de Timoteo 2:26. Dice la palabra del Señor, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Aquí está muy claro lo que les acabo de decir. Escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. El ser humano está haciendo la voluntad de Satanás, porque no conoce a Dios. Pero cuando conocemos a Dios, todo cambia y podemos elegir. Por eso es necesario conocer a Dios. Entonces, aquí dice que escapemos del diablo. ¿Cómo podemos hacerlo? Sometiéndonos a Cristo. Ahorita vamos a leerlo, sometiéndonos a Dios. Efesios 2:2. Efesios 2:2. Dice la palabra del Señor,
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Cuando seguimos la corriente de este mundo, estamos adorando y siguiendo a Satanás, aunque parezca increíble. Por eso les digo que a las personas que conocemos la verdad, se nos dicen locos o exagerados o fanáticos o alarmistas, no sé, hay tantas palabras que se usan para ofender a los siervos del Señor. Y dicen los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Y mucha gente dice, y lo he escuchado mucho tiempo y tal vez yo lo dije alguna vez, ¿qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo hacer aquello? Tú nunca vas a saber qué es bueno y qué es malo a menos que leas la Biblia. Mientras que no conozcamos a Dios, lo que nosotros creemos que está bien o que es bueno, es malo. Por eso es necesario ir a la Biblia. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, ese es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando nosotros no obedecemos, no conocemos al Señor, pues no lo obedecemos porque no lo conocemos. Entonces, como estamos en desobediencia, estamos bajo el yugo de Satanás. Pero cuando conocemos a Dios, empezamos a obedecer a Dios y dejamos de ser esclavos de Satanás y empezamos a ser esclavos de alguna manera de Dios. Pero esclavos que oye muy feo, siervos. Estamos bajo el mando de Dios. Dice Colosenses 3, 5 y 6. Colosenses, para acá. Colosenses 3, 5 y 6. Dice, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, hablando de la carne, hablando del mundo. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de la desobediencia. Aquí vuelvo a repetir muy claro que mientras estamos en desobediencia, estamos en contra del Señor, estamos siendo rebeldes a Dios. Hay que conocer la verdad para poder entender y poder obedecer. Santiago 4:7. Este versículo que sigue nos deja muy claro cómo podemos, en vez de ser hijos de desobediencia o espíritus encarcelados en Satanás, en el pecado, en la mentira, en la falsedad, ¿cómo podemos dejar eso? Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Esa es una única manera de que no seamos espíritus encarcelados en Satanás. Cuando un ser humano está en rebeldía con Dios, no obedece a Dios, entonces está encarcelado. Es un espíritu encarcelado, una persona encarcelada, un alma encarcelada. Es alguien preso de Satanás. Satanás tiene sus garras en esa persona, en ese espíritu, en esa alma. Por eso es necesario conocer al Señor. Por eso dice aquí, someteos a Dios. O sea, dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón, tu mente, y miren tus ojos por mis caminos. Cuando tú le das la voluntad al Señor, cuando le damos nuestra voluntad, nuestra vida, literalmente, entonces empezamos a estar bajo el yugo de Dios y no de Satanás. Y Satanás se aleja. Al principio, él va a tratar mil maneras para desanimarte, porque la vida cristiana es dura. Ahí está el sacrificio, pero nunca comparable con los que están viviendo en la desobediencia. Desgraciadamente y tristemente, todas aquellas personas que piensan que es falso la palabra de Dios y que piensan que solamente ir a la iglesia y decir que soy cristiano, eso lo salvará. Dice el Señor en su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Tenemos que tener una relación íntima con Él, una relación cercana de padre a hijo. Tenemos que tener una comunicación diaria con Él. Tenemos que darle nuestra vida. Tenemos que darle nuestra voluntad. Él debe manejar nuestra vida. Los planes que teníamos ya no son nuestros planes. Son planes que se ponen en las manos de Dios. Y si el Señor quiere que se lleven a cabo, se van a llevar a cabo. Si a mí me gustaba cierta cosa, pero que no va de acuerdo con las cosas espirituales, el Señor me va a decir, tienes que dejar eso. Pero no solamente Él dice deja eso, Él te ayuda a que lo dejes. No te ayuda, Él lo hace.
Él hace que tú dejes. Les voy a poner un ejemplo. Y disculpen porque me voy a poner de ejemplo, pero no es para darme la gloria ni echarme flores. Un ejemplo, por ejemplo, antes de que Dios llegara a mi vida, yo comía de una manera desordenada. Yo comía carne, me encantaban a mí las chuletas de puerco, me encantaba la carne de puerco. Eh, Me gustaban mucho los refrescos. Nunca fui de comer chucherías o gusgueras. Eso quiere decir dulces, paletas y todo, nieves y todo eso. Nunca he sido de comer eso. Pero sí comía muy mal. Entonces café, me encantaba el café. Yo el café lo tomaba hasta 3 veces al día porque me encantaba el sabor del café. De hecho, si ustedes me preguntan ahorita, ¿te sigue gustando? Sí, sí me sigue gustando, pero ya no lo tomo. Tengo años que no lo tomo. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo, tienes que dejar todo eso. ¿Por qué? Por mi propio bien, por salud del cuerpo. Cuando uno obedece al Señor, el Señor le da sabiduría. Y eso lo podemos mirar en el libro de Daniel al principio. Lean el libro de Daniel al principio y se van a maravillar de cómo el Señor le dio sabiduría 10 veces más a Daniel y sus amigos por haberle obedecido y comer lo que tenían que comer, no comer por cualquier porquería. Así que a mí me encantaba el café, tomaba mucho refresco, nunca lo tuve como vicio, pero sí lo tomaba seguido, comía mucha carne, comía lo que mi paladar me pidiera. Y la vida cristiana es sacrificio. Dice Pablo que pongamos nuestro cuerpo en sacrificio para el Señor. Y eso lo hace Dios. Entonces, yo miraba televisión, era un vicio, pero bien arraigado en mí. La televisión yo creo que permanecía 4 horas apagada, de las 24 horas yo creo 4 o 5 horas duraba apagada, pero yo me levantaba mirando la televisión y yo me dormía mirando la televisión, miraba novelas, películas, programas de chismes, miraba todo lo que pasaba en la televisión. Así que todo eso el Señor me lo quitó, porque entendí que el Señor dice que nosotros, dice Santiago 4:4, que nosotros que cualquier persona que elija el mundo se considera enemigo de Dios y se oye bien fuerte, pero si tú no lees, si tú no entiendes la palabra, si no la lees la Biblia, no la alcanzas a entender, a comprender porque todo se discierne espiritualmente, entonces se te hace duro lo que dice la Biblia, pero cuando le das la oportunidad al Señor para que Él te guíe y que te dé su espíritu para hacerte comprender, entiendes claramente que el Señor lo que te está diciendo, que todo lo que te pide es por tu propio bien, porque Él te irá apartando de la vida de la carne y te irá dando su espíritu para que tú puedas vivir en obediencia y en el espíritu, para amarle y obedecerle como Él quiere, pero no porque Él nos quiera... ¿cómo les diré? Humillar o que nos quiera someter o que nos quiera, no. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos felices y solamente conociéndole a Él y obedeciéndole es que conocemos la verdadera felicidad. Pero como ya les dije al principio es duro, sí es duro, pero tiene su recompensa y el Señor empieza a bendecirte, a protegerte y sobre todo nos dará la vida eterna. Entonces, como les dije ahorita, el ejemplo ese, el Señor quitó todo eso de mí porque Él vio en mí la disposición de obedecerle. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil. Pero como les digo, no se compara, pero para nada. Las consecuencias y todo el mal que Satanás hace con aquellas personas que se alejan de Dios. Yo sé que hay personas que Dios no ha alcanzado todavía, pero que cuando llegue a sus vidas van a darse cuenta de la diferencia y van a agradecerle al Señor por haberlos alcanzado. Así que les quería hablar acerca de esto, de esta creencia acerca de los espíritus encarcelados. No fue que Cristo quien fue, cuando Cristo resucitó y fue glorificado, se fue al cielo y está en el cielo. No existe ningún infierno, el cielo sí existe, pero la gente cuando muere no va para allá. Y quien predicó a los espíritus encarcelados fue Noé por medio del Espíritu de Cristo, o sea, del Espíritu Santo. Así es de la manera en que se puede interpretar cuando dice que Cristo fue su espíritu. Ya les dije, hay rangos. No se los voy a volver a explicar porque ya se los dije 2 veces. Entonces, esos son los espíritus encarcelados. Aquellas personas que no quieren obedecer, que no quieren conocer de Dios, están siendo espíritus encarcelados de Satanás. Personas encarceladas en la mentira, personas encarceladas en la falsedad. Así los tiene encarcelados Satanás, a eso se refiere. Y quería hacérselo saber para que si alguna persona no conocía acerca de eso,
pues que ahora lo tenga bien claro. Y como les he dicho en otras ocasiones, no me crean a mí. Vayan, como ya les dije, aquí en Santiago 1:5 dice que pida sabiduría al Señor y Él te la dará si tú quieres en verdad conocerle y obedecerle. Que el Señor los bendiga.